Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos una noticia informativa, más que todo sobre los aumentos en reembolsos y pagos que ofrecerá el IRS en este año 2024. Quédese hasta el final del video, ya que estaremos viendo los grandes aumentos que la entidad de impuestos más importantes del país estadounidense estará ofreciendo a los ciudadanos que se animen a declarar sus impuestos. Y recuerda que si no tuviste muchos ingresos en el año 2023, este no será un problema, ya que te verás beneficiado de grandes créditos fiscales. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pago de reembolsos de impuestos 2024. ¿Cuánto podría aumentar el pago del IRS en este nuevo año? Y es que a medida que se acerca la próxima temporada de impuestos, muchos estadounidenses se preguntan qué cambios pueden esperar en sus cheques de reembolso de impuestos en este año 2024, especialmente después de la inesperada reducción de los reembolsos debido a la expiración de los beneficios federales de la era de la pandemia. La buena noticia es que los contribuyentes podrían llevarse una agradable sorpresa en este año, con la posibilidad de mayores reembolsos. Pues en el año 2022 el reembolso de impuesto promedio fue de $3,167, lo cual reflejó una reducción de casi el 3% con respecto al año anterior 2023. Sin embargo, recordemos que en el 2022 el cheque de reembolso promedio experimentó un notable aumento del 15%, pues fueron prácticamente los efectos de la pandemia. Y es que un giro irónico, la inflación que afectó el poder adquisitivo en el 2023 puede funcionar a favor de los contribuyentes en este año 2024. Y es que el IRS hizo ajustes por inflación, lo cual resultó en una deducción estándar más generosa y un aumento del 7,1% en los tramos impositivos. Estamos hablando de un ajuste históricamente significativo. Los expertos predicen que varios grupos pueden beneficiarse de estos posibles aumentos, incluidos los propietarios de viviendas, los cuales utilizaron créditos fiscales ampliados para la energía del hogar, personas cuyos ingresos no se mantuvieron al día con la inflación, y familias de bajos ingresos con niños, gracias al crédito fiscal ampliado por ingreso del trabajo, el cual otorgaba un crédito máximo de $7,430 en el año fiscal 2023. Sin embargo, los beneficiarios de seguridad social pueden enfrentar también impuestos más altos, ya que el umbral para gravar los beneficios del seguro social permanece aún sin cambios y no se ve afectado por los ajustes inflacionarios desde el año 1984. El IRS iniciará la nueva temporada de presentación de impuestos oficialmente el día 29 de enero, dando a los contribuyentes hasta el día 15 de abril para presentar sus declaraciones. Si bien la mayoría de los contribuyentes reciben reembolsos dentro de los 21 días posteriores al realizar su declaración de impuestos, el IRS también recomienda utilizar la herramienta ¿Dónde está mi reembolso?, una herramienta que podremos encontrar en su sitio web oficial. De este modo, puedes reconocer que algunas declaraciones pueden requerir una revisión adicional. También esta herramienta tiene un rastreador el cual muestra el progreso a través de 3 etapas. La primera es devolución recibida, la segunda es reembolso aprobado y la tercera es el reembolso enviado. Obtendrá información de su reembolso personalizado según el procesamiento de su declaración de impuestos. La herramienta proporcionará una fecha de reembolso real tan pronto como el IRS procese su declaración de impuestos y apruebe su reembolso. Pero esto no es lo único que estaremos viendo, y es que 14 estados actualmente en los Estados Unidos recortarán sus impuestos en este año 2024. Y es que ahora que la temporada fiscal 2024 está por comenzar, los contribuyentes en Estados Unidos no solo deben preocuparse por su declaración de impuestos federales, sino que también por las declaraciones estatales. Para fortuna de algunos cuantos, hay 14 estados que recortaron sus impuestos para este año.
Un grupo de expertos sobre impuestos encontró que al menos 14 estados están recortando sus tasas de impuestos para los contribuyentes individuales en este año 2024. También se descubrió que estos estados tienden a estar controlados por legisladores republicanos, con algunas excepciones. La tendencia de reducir los impuestos se deriva desde la pandemia, cuando muchos estados llenaron sus arcas y trataron de brindar alivios a sus residentes. Como todo, pues en la política, la reducción de las tasas impositivas va más allá de un alivio para sus contribuyentes. Un analista senior de políticas del Centro de Política Fiscal Estatal, Manish Bhatt, considera que los estados se vuelven más atractivos para los contribuyentes cuando recortan sus impuestos. Con la ayuda del trabajo remoto, la fuerza laboral opta por mudarse a zonas donde les quitarán menos dinero de sus cheques de pago. Los últimos años han sido increíblemente rápidos en el mundo de los recortes de tasas impositivas y van a encontrar sí o sí una ventaja competitiva sobre los estados vecinos o en todo el país. Otras investigaciones también han encontrado poca evidencia de que las tasas impositivas más bajas impulsen la migración. Por ejemplo, incluso si las personas se mudan a estados con impuestos más bajos, a menudo son reemplazadas en sus estados con impuestos más altos por nuevas personas que se mudan allí. Bueno, entre los estados que oficialmente redujeron sus tasas impositivos sobre la renta personal se encuentran los siguientes. Tenemos a Arkansas, el cual hizo una reducción del 4.90% al 4.40%. Luego tenemos a Georgia, el cual hizo una reducción del 5.75% al 5.49%. Luego tenemos a Indiana, el cual hizo una reducción del 3.15% al 3.05%. Luego tenemos a Iowa, el cual hizo una reducción del 6% al 5.70%. Kentucky, del 4.50% al 4%. Mississippi, del 5% al 4.70%. Missouri, del 4.95% al 4.80%. Montana, del 6.75% al 5.90%. Nebraska, del 6.64% al 5.84%. New Hampshire, del 4% al 3%. Carolina del Norte, del 4.75% al 4.50%. Ohio, del 3.99% al 3.50%. Y por último tenemos a Carolina del Sur, el cual hizo una reducción del 6.50% al 6.40%. El 14º estado que redujo sus tasas impositivas también fue Connecticut, lo cual que hace diferentes sus reglas es que redujo la mayoría de los impuestos para las personas de bajos ingresos y mantuvo las tasas para los contribuyentes de mayores ingresos. Los expertos señalan que también muchos de los recortes de impuestos beneficiarían a los residentes más ricos de los estados. 12 de los 14 estados redujeron su tasa marginal máxima sin dudarlo.